¿Tu computadora tarda una eternidad en arrancar? ¿Cansado de encender tu PC y tener que esperar mientras todos esos programas se cargan innecesariamente? Si te suena familiar, entonces este video es para ti. Hoy te enseñaré 3 simples pasos para que tu computadora encienda más rápido que nunca, sin tener que instalar programas adicionales ni complicarte con configuraciones avanzadas. Quédate hasta el final y te prometo que tu PC te lo va a agradecer. Paso 1. Deshabilitar programas innecesarios del inicio. Muchos programas se configuran para iniciarse automáticamente cuando enciendes tu computadora, y esto puede hacer que el arranque sea más lento. Deshabilitar algunos de estos programas puede mejorar significativamente el rendimiento. Primero, ir a la barra de tareas. Ve a la parte inferior de la pantalla y haz clic derecho sobre la barra de tareas. Segundo, seleccionar administrador de tareas. En la ventana del administrador de tareas, selecciona la pestaña que dice Aplicaciones de arranque y si estás en Windows 10 dice Inicio. Aquí verás una lista de todos los programas que se ejecutan automáticamente al iniciar Windows. Y tercero, deshabilitar programas innecesarios. Haz clic derecho sobre los programas que no necesitas que se inicien junto con tu PC y selecciona Deshabilitar. Por ejemplo, si no usas Microsoft Teams inmediatamente después de encender tu computadora, puedes deshabilitarlo aquí. Repite este proceso con otros programas que consideres innecesarios, como aplicaciones de chat, gestores de música o juegos que no necesitas al inicio. Un consejo aquí, no deshabilites programas relacionados con la seguridad o el sistema, como tu antivirus, ya que estos son esenciales para mantener tu equipo protegido. Paso 2. Modificar las opciones de energía para mejorar el arranque. Windows tiene una opción llamada Inicio rápido, que permite que la computadora cargue más rápidamente después de haberse apagado. Vamos a verificar que esta opción esté activada y hacer algunos ajustes. Primero, acceder al panel de control. Presiona las teclas Windows y R al mismo tiempo para abrir la ventana Ejecutar. Escribe Control y presiona Enter o haz clic en Aceptar. Esto abrirá el panel de control. Segundo, ir a Opciones de energía. En el panel de control, busca y selecciona Opciones de energía. Si no lo ves, asegúrate de estar en la vista de iconos pequeños en la esquina superior derecha. Tercero, elegir la acción de los botones de encendido. En el menú de la izquierda, haz clic en Elegir la acción de los botones de encendido. Cuarto, cambiar la configuración actualmente no disponible. Haz clic en Cambiar la configuración actualmente no disponible. Esto desbloqueará las opciones para modificar el comportamiento del sistema al encenderse. Quinto, activar el inicio rápido. Asegúrate de que la opción Activar inicio rápido, recomendado, esté marcada. Si no lo está, actívala. Esta opción permite que tu computadora cargue ciertos datos en la memoria para que el inicio sea más rápido. Sexto, desactivar opciones innecesarias. También puedes desactivar opciones como suspender o bloquear si no las usas con frecuencia. De esta forma, simplificas el proceso de encendido. Y séptimo, guardar cambios. Haz clic en Guardar cambios y cierra la ventana. Consejo adicional, el inicio rápido no afecta las actualizaciones del sistema. Si Windows necesita reiniciar para instalar actualizaciones, lo hará sin problemas. Paso 3. Reducir el tiempo de espera del arranque. Otra forma de optimizar el arranque es reducir el tiempo de espera que Windows da a otros sistemas operativos, en caso de que uses un sistema dual. Incluso si no tienes otro sistema operativo instalado, este tiempo de espera puede estar configurado en 30 segundos por defecto, lo que retrasa el inicio. Primero, acceder a la configuración del sistema, msconfig. Presiona Windows y R de nuevo para abrir la ventana Ejecutar. Escribe msconfig y haz clic en Aceptar. Segundo, ir a la pestaña de arranque. En la ventana de configuración del sistema, ve a la pestaña Arranque. Tercero, modificar el tiempo de espera. En esta pestaña, verás una opción llamada Tiempo de espera. Generalmente está configurado en 30 segundos. Cambia ese valor a 5 segundos. Esto reduce el tiempo que Windows espera antes de continuar con el arranque. Cuarto, aplicar y aceptar los cambios.
Haz clic en aplicar y luego en aceptar. Y quinto, reiniciar la computadora. Para que todos los cambios surtan efecto, deberás reiniciar tu computadora. Si ya realizaste estos pasos antes, no es necesario que reinicies ahora, pero si es la primera vez que lo haces, reiniciar te permitirá ver la mejora en el arranque. Y eso es todo. Ahora tu computadora debería iniciar mucho más rápido gracias a estos sencillos pasos. Recuerda que siempre puedes volver a habilitar algún programa o modificar estas configuraciones si lo necesitas más adelante. No olvides suscribirte a mi canal para más tutoriales de tecnología y rendimiento de PC. Si te ha gustado este video, déjame un like y comenta si tienes alguna duda. Nos vemos en el próximo video.